El desprecio en el altar y el anillo de zinc. La iglesia de la Inmaculada Concepción era un derroche de mármol pulido y flores blancas. Era el escenario de la boda más esperada de la temporada, la unión de Adriana, la heredera, y Marcelo, el joven y ambicioso abogado. Entre la multitud de trajes de diseño, un hombre desentonaba, Ricardo. Ricardo, primo de Adriana, vestía un traje rentado que le quedaba ligeramente grande y tenía las manos ásperas de su oficio, joyero artesanal. Había viajado solo para asistir a la boda. Minutos antes de que la ceremonia comenzara, Marcelo, el novio, se acercó a Ricardo con un aire de superioridad, flanqueado por su padrino, Julián. Ricardo, pensé que no vendrías. Oímos que tú, taller de abarrotes, no está generando mucho, dijo Marcelo, con una sonrisa fría. Trabajo con metales preciosos, Marcelo. Y traje un regalo familiar, respondió Ricardo. Ricardo sacó una pequeña caja de madera oscura y la abrió, revelando una sencilla sortija de plata y oro blanco, grabada con un diseño de hoja de parra. Es una réplica de la sortija de nuestra abuela. La hice a mano, explicó Ricardo, con la honestidad de un artesano. Marcelo y Julián estallaron en risas. Marcelo extendió su mano, exhibiendo su propio anillo de compromiso, un diamante deslumbrante. Mira esto, artesano, se burló Marcelo. 2 quilates. Certificado. Oro de 24 Kelvin. Lo que tú trajiste, parece de máquina expendedora. Podrías haber comprado algo de zinc y hubiera sido más auténtico. Lo humillaron en la boda por su humilde regalo, su falta de estatus y su traje gastado. El intercambio en el altar. El organista tocó la marcha nupcial. La ceremonia comenzó. Todo era lujoso e impecable. Cuando llegó el momento crucial del intercambio de anillos, la tensión se hizo evidente. Julián, el padrino, buscó el costoso anillo de diamantes en su bolsillo. Su rostro se puso blanco. Marcelo. El anillo. Se perdió. No lo tengo, susurró Julián, entrando en pánico. El silencio de la iglesia fue reemplazado por un murmullo de horror. Marcelo se puso lívido. El costoso anillo de diamantes había desaparecido. Marcelo, en un acto de desesperación total, miró hacia la parte de atrás de la iglesia. Vio a Ricardo, el hombre al que acababa de ridiculizar. Ricardo, tu anillo. Dámelo, ahora. Ricardo, con una calma que solo la certeza puede dar, caminó hacia el altar. Puso la sortija de plata y oro blanco en la mano temblorosa de Marcelo. Dilo, Marcelo, susurró Ricardo al oído del novio. Lo humillaron en la boda, pero fue él quien tenía el anillo verdadero. Marcelo, sin otra opción, tomó la sortija de Ricardo, la que se parecía a zinc, y se la puso en el dedo a Adriana. La sortija, simple pero elegante, encajó perfectamente. El desastre se había evitado. Pero el anillo verdadero de Ricardo guardaba un secreto mucho más oscuro sobre la lujosa sortija de Marcelo. El novio había sido salvado por el primo que había despreciado. Capítulo 2. El secreto del diamante y el ojo del experto. La ceremonia de la boda continuó con la sortija de Ricardo en el dedo de Adriana, pero para Marcelo y Julián, el alivio del momento fue opacado por la humillación. Apenas terminó la ceremonia, Marcelo arrastró a Julián a una esquina discreta de la sacristía. Julián, eres un inútil. Perdiste el anillo de 2 quilates. ¿Sabes lo que me costó?, gritó Marcelo en voz baja, con el rostro enrojecido. No lo perdí. Lo tenía aquí, en el chaleco. Lo revisé 10 veces antes de salir de la suite, se defendió Julián, revisando su bolsillo de nuevo. ¿Alguien lo robó, o se cayó justo antes de entrar? Mientras discutían, Ricardo se acercó a ellos, con el aire tranquilo del que conoce la verdad. No se preocupen por el anillo perdido, dijo Ricardo. Yo sé dónde está. Y también sé por qué se perdió. Marcelo lo miró con furia. ¿Tú qué sabes, joyero de zinc? ¿Acaso lo robaste para vengarte? La prueba del metal. Ricardo ignoró la acusación y se dirigió directamente a Marcelo. Tu anillo no se perdió por casualidad, Marcelo. Tú lo tiraste, afirmó Ricardo. ¿Estás loco? ¿Por qué tiraría un diamante de 2 quilates? Ricardo sonrió con una melancolía amarga. Porque el anillo que le ibas a dar a Adriana no tenía un diamante de 2 quilates. ¿Y lo sabías?
Marcelo palideció. Julián se quedó petrificado. ¿Qué estás insinuando?, lo desafió Marcelo, tratando de sonar amenazante. Soy joyero, Marcelo. Mi trabajo es trabajar con metales y gemas. Cuando me enseñaste tu joya, en el lobby, no me importó el tamaño del diamante, me enfoqué en el engaste y en el metal. Tu anillo era de oro blanco de 24 quilates, dijiste, ¿cierto? Sí, el mejor, tartamudeó Marcelo. Ricardo negó con la cabeza. No. Era rodio barato plateado sobre una aleación de muy baja calidad. El oro blanco de 24K no existe en joyería porque es demasiado blando. Si hubieras comprado un anillo real, el engaste habría sido de 18K o 14K para darle la dureza necesaria para sostener un diamante de ese tamaño. Ricardo miró a Julián. El anillo que tú cargabas, Julián, tenía un peso incorrecto. Un diamante de 2 quilates con ese engaste habría tenido un peso específico que tu mano no percibió. La sortija que perdiste era una falsificación barata, una imitación tan obvia para un experto que debiste pagar unos $100 por ella. El motivo del descarte. Marcelo se tambaleó. Su lujoso anillo era una farsa. ¿Y por qué me dices que lo tiré?, preguntó Marcelo, con la voz apenas audible. Cuando te reíste de mi sortija de plata y dijiste que parecía de zinc, me diste una idea, explicó Ricardo. Si tu sortija era falsa, no podías permitirte el riesgo de que alguien la viera de cerca durante el intercambio de anillos, especialmente alguien que pudiera reconocer la farsa, como yo o el joyero de la familia de Adriana. Ricardo señaló el bolsillo de Julián. No se cayó, Marcelo. Tú le dijiste a Julián que se deshiciera de él antes de llegar al altar. ¿Me equivoco? Preferiste la vergüenza de perderlo que la humillación de exponer tu mentira con un anillo falso. El silencio fue la única respuesta de Marcelo, quien ahora entendía el significado de las palabras de Ricardo en el altar. Lo humillaron en la boda, pero fue él quien tenía el anillo verdadero. El anillo verdadero no era el diamante perdido, sino la sortija de plata familiar que él había hecho, un símbolo de honestidad y verdadero valor que ahora estaba en el dedo de Adriana, salvando la boda de una farsa monumental. El error de Adriana y el cierre del círculo. Marcelo estaba destrozado. La sortija que presumía como el símbolo de su éxito era una falsificación barata, y Ricardo, el primo que había despreciado, tenía la prueba de su vergüenza en el dedo de su ahora esposa, Adriana. ¿Por qué?, susurró Marcelo, con los ojos fijos en Ricardo. ¿Por qué esa sortija falsa? ¿Y cómo sabías que iba a perderla? Ricardo se cruzó de brazos. Yo no sabía que la ibas a perder. Yo sabía que tenías que deshacerte de ella. Explicó que la noche anterior, mientras hacía la prueba de luz en su taller, el diamante de 2 quilates de la sortija de compromiso de Adriana apareció en las noticias, había sido robado de la joyería más exclusiva de la capital. La policía buscaba activamente esa pieza, que era fácilmente identificable por una pequeña inclusión de carbono única. Cuando me mostraste la tuya, Marcelo, vi que no tenía esa inclusión, dijo Ricardo. Tu sortija no era el diamante robado, lo que te convertía en cómplice de algo peor, fraude. Habías comprado una réplica barata y sin valor para fingir la riqueza de tu compromiso, esperando que nadie lo notara. La presión de la boda, el miedo a que la sortija falsa fuera expuesta, especialmente ante un joyero como Ricardo, y la posibilidad de que Adriana o sus invitados lo notaran, fue lo que forzó a Marcelo a deshacerse del anillo en el último minuto. La revelación de la farsa. El verdadero problema, sin embargo, era que Adriana ya había notado la farsa. Ricardo se dirigió a Marcelo con una mirada de profunda decepción. Yo no fui el único que notó que tu sortija era falsa, Marcelo. Adriana lo notó hace meses. En ese momento, Adriana, que había entrado discretamente a la sacristía buscando a su esposo, escuchó la última parte de la conversación. Estaba pálida, pero su expresión era de resignación, no de sorpresa. Es cierto, Marcelo, dijo Adriana, su voz firme. La joya que me diste era hermosa, pero el engaste era flojo y el brillo era demasiado perfecto. Fui al joyero de la familia, y él me confirmó que el anillo era falso. Marcelo se quedó sin aliento. ¿Lo sabías? ¿Y aún así te casaste conmigo? Me casé contigo porque pensé que el error era un desliz financiero, no una mentira sobre nuestra fundación, explicó Adriana.
Pero la noche en que me di cuenta de la farsa, hice una llamada. A Ricardo. El encargo secreto. Adriana reveló su secreto. Después de descubrir que su anillo era falso y temiendo la humillación de una boda sin anillo, o peor, la exposición pública de la avaricia de Marcelo, le había rogado a Ricardo que hiciera la sortija de plata y oro blanco como un plan de respaldo. Le pedí que hiciera la sortija de nuestra abuela. Una sortija verdadera, con un valor sentimental, en caso de que ocurriera un desastre, confesó Adriana. Ricardo no solo trajo un regalo, trajo nuestra vía de escape. La sortija de plata, la que fue llamada zinc, era el verdadero anillo de compromiso, el que Adriana eligió como símbolo de un valor honesto, no de un valor monetario. Marcelo, un hombre que basaba su vida en la imagen y el dinero, se dio cuenta de que había perdido 2 veces, había sido humillado en público y, peor aún, su esposa ya no confiaba en él. La sortija de Ricardo, tan despreciada, había salvado su boda, pero había expuesto la mentira de su vida. El verdadero valor y el anillo de la honestidad. El silencio en la sacristía se hizo insoportable. Marcelo, el hombre que lo tenía todo, se sintió más pobre que nunca. Su flamante matrimonio comenzaba con una mentira expuesta por la honestidad silenciosa de Ricardo. Adriana, con la sortija de plata y oro blanco brillando en su dedo, no estaba enojada, estaba decepcionada. Marcelo, el problema no era que el anillo fuera falso. El problema es que intentaste cubrir la farsa con otra farsa, y el miedo te obligó a desechar la prueba de tu propia deshonestidad. Marcelo miró el anillo de su abuela en el dedo de Adriana. Esa sortija, ¿ese es el anillo que quieres, de verdad? Sí, dijo Adriana con firmeza. Tiene un valor que tu diamante falso nunca tuvo. Es un símbolo de nuestra historia, de nuestra sangre. Y fue forjado por alguien que valora el trabajo verdadero sobre la apariencia, que es lo que yo valoro. La partida de Ricardo. Ricardo, al ver que la verdad había sido revelada, sintió que su trabajo había terminado. La sortija que había hecho como plan de respaldo se había convertido en el verdadero símbolo de la boda, un escudo contra la mentira. Se acercó a la pareja. Adriana, estoy feliz de que te hayas casado. Y estoy feliz de que esta sortija haya podido salvarte. Luego, se dirigió a Marcelo. Guarda bien esa sortija, Marcelo. No tiene un gran valor monetario, pero es el recordatorio de lo que realmente importa, la honestidad. Lo humillaron en la boda, pero fue él quien tenía el anillo verdadero. La verdad siempre brilla más que el mejor diamante falso. Ricardo se despidió de su prima con un abrazo y salió de la sacristía. Al pasar por el lobby, vio a Julián, el padrino, todavía frenético buscando el anillo perdido en el coche. Julián lo ignoró, obsesionado con la joya falsa. Ricardo, sin detenerse, tomó su autobús de regreso a su pequeña ciudad y a su taller, dejando atrás el lujo y la falsedad. El legado del artesano. El matrimonio de Adriana y Marcelo, aunque comenzó con el mayor de los escándalos personales, sobrevivió. Pero no sin cambios. Adriana obligó a Marcelo a cambiar su vida, a dejar de lado la ostentación y a ser honesto consigo mismo. El anillo de bodas de la abuela se convirtió en el único anillo de Adriana, un recordatorio constante de que la verdad fue el verdadero cimiento de su unión. Marcelo, por su parte, tuvo que asumir las consecuencias de su mentira, pero aprendió una lección invaluable: el valor de un objeto no se mide por su precio, sino por la integridad de su origen. Años más tarde, Marcelo y Adriana hicieron un viaje para visitar a Ricardo en su modesto taller de joyería. No llevaron joyas lujosas, llevaron un diseño simple. Le pidieron a Ricardo que hiciera sus alianzas de matrimonio, también en plata con un pequeño detalle de oro, para simbolizar la honestidad y el trabajo duro, el verdadero legado de su boda fallida. El joyero artesanal que había sido humillado fue, al final, el único reconocido por su verdadero arte y su inquebrantable honestidad.